Buenas, somos Aline y Demis y vamos a continuar con la historia del adventismo, que llevamos ya varios capítulos contando. Hasta ahora hemos empezado hablando un poco de historia en sí y llevamos varios capítulos dedicados a lo que podríamos llamar como los pilares ideológicos del adventismo. Hemos hablado del santuario, del sábado, y ahora vamos a tocar otro de estos pilares que se conoce generalmente como el espíritu de profecía. Es decir, el papel que una mujer llamada Ellen White jugó en la historia adventista. Y es un tema muy complejo que daría para mucho en sí mismo, pero bueno, vamos a dedicarle 1 o 2 capítulos más o menos, ya veremos. O tres o cuatro, no sé. para lo que dé. Espero que no, espero que sinteticemos más. Y empecemos por el principio, un poco sobre su biografía, su niñez y tal. ¿Qué podrías contarnos, Aline? Vale, pues sí, como se suele hacer en estos casos, vamos a empezar hablando de la biografía. Vamos a empezar por el principio. Nació en Ellen Gould Harmon, se llamaba, nació en 1827. Y el primer hecho importante de su vida ocurre cuando tiene 9 años. Un niño o niña, jugando o no jugando, a saber qué pasaba, le tiró una piedra a la cara que le dio en el ojo y eso la dejó muy tocada. No perdió el ojo, pero eso le afecta a la capacidad de concentrarse, le da dolores de cabeza, etc. Por culpa de esto ya no puede ir a la escuela y no puede seguir el ritmo de los demás. Así que en cuanto a educación formal se queda en lo que sería tercero de primaria. Su familia era metodista, ya hablamos de los metodistas en el primer episodio, hace como 3 siglos. Uh-huh. Y cuando ella tenía 12 años, la familia empieza a seguir a William Miller, del que hablamos en el segundo episodio, hace 2 siglos. Sí. Y bueno, en 1846... O sea, 2 años después de la Gran Decepción, se casa con James White, que es uno de los principales líderes del movimiento adventista tras esa Gran Decepción. Ya hablamos de él también en Los Pilares. Exacto. Bueno, tuvieron 4 hijos. De los 4 hijos, uno se murió a los 2 meses, el otro se murió de neumonía a los 16, y los 2 que llegaron a adultos y sobrevivieron eran Edson y William. Uh-huh. Esto cumple un poco la media de la época, que la mitad de los niños se mueran. Exacto. No era tan trágico a lo mejor como lo podríamos pensar hoy en día. Sí. Bueno, la muerte... más asumida la muerte, ¿no? Era algo más común. Exacto. Bueno, la muerte del mayor, la del niño de 16, sí que la tocó bastante. Toca un poco. Porque claro, en 16 años te da tiempo a encariñarte. Exacto. Pero no era nada fuera de lo común que de 4 niños se te mueran 2. Bueno, Ellen creció en la iglesia metodista, que era una iglesia del tipo de lo que llamaban shouters, algo así como chillones. Eran congregaciones muy dadas a manifestaciones carismáticas, tipo visiones, profecías, comunicaciones directas con el Espíritu Santo, etc. Uh-huh. Como lo que serían hoy las iglesias pentecostales. Uh-huh. Carismáticas en general, sí. Exacto. Y bueno, James en cambio venía de la Christian Connection, que es un movimiento muy opuesto a estas manifestaciones carismáticas, así que bueno, eran una pareja poco probable, había mucho contraste en ese sentido. Cuando tenía 17 años, es decir, justo tras la Gran Decepción y tal, aún cuando se iba a casar con James White y todo eso, ella dijo haber tenido una visión. A lo largo de su vida tendrá muchas visiones y ya hablaremos ahora en un momento de esto cuando acabemos con la biografía. Y bueno, a James le costó obviamente aceptar eso porque a él no le iban esas cosas, pero al final lo aceptó y de alguna manera pues eran el equipo perfecto porque se complementaban. Ella tenía visiones y escribía, mientras que él las publicaba porque él era el editor de la revista alrededor de la cual giraba todo el movimiento adventista. Exactamente. De entrada él no aceptaba visionarios, pero bueno, si tenía que aceptar algún visionario sería como mucho un visionario. Y en este caso era su mujer. En este momento, en el movimiento adventista, había muchos que decían tener visiones. Esto mucha gente adventista hoy en día no es consciente de ello, pero ella no era la única, ni de lejos.
Pero digamos que con el tiempo se ha ido arraigando esa idea de que esto del espíritu de profecía solo se puede manifestar en una persona. Y se manifestó, de hecho, en ella y ya está. Pero en principio esto todavía no estaba tan claro. exacto. Bueno, solo ella quedó como una influencia duradera a largo plazo en lo que sería la Iglesia Adventista. De hecho, hubo dos predecesores que tuvieron el intento de convertirse en el profeta, pero al final fracasaron O lo dejaron. por Sí. algún motivo, sí. A lo mejor en otro capítulo los mencionamos un poco más detalladamente. Sí, aunque no sé yo hasta qué punto la historia exacta que se cuenta de esos dos individuos es real y hasta qué punto hay un poquito de No sé. detalles Eso, añadidos. Ahí ya no te puedo decir. Eso lo tenemos que investigar más en detalle antes de decirlo. Bueno, la explicación de ella sobre lo que le pasaba es que ella hablaba de parte de Dios y que las demás personas que decían tener visiones y demás eran peones manipulados por Satanás. Los más escépticos al respecto, no dentro del adventismo, escépticos de fuera del adventismo, Ajá. creen más bien que lo que la hacía única era, antes de todo, que ella era la única que estaba casada con James White, que era el líder del movimiento adventista. Ahora, bueno, queda a la actitud de cada uno si... Juzgar si se trataba de un poco de oportunismo o... Sí, eso es... eso más ya es subjetivo. asunto de fe. Sí, sí. Bueno, a lo largo de los años, ella fue escribiendo cosas. Ella escribió mucho. Escribió artículos en las publicaciones de James, escribió cartas a personas, a iglesias locales específicas y más tarde escribió libros enteros. Durante los primeros años de su vida, su rol fue muy limitado, pero fue creciendo con el tiempo y a través de sus escritos, sobre todo, dio forma al movimiento y al estilo de vida de los miembros de la Iglesia Adventista, como veremos más tarde. Finalmente, bueno, James murió en 1881 y en los años siguientes fue cuando Ellen White escribió sus libros más exitosos. Luego, en 1888, hubo una gran disputa dentro del adventismo, de la que hablaremos cuando le llegue el turno. Y tras eso se fue unos años a Australia, o la echaron según quien te cuente la historia. Vista, sí. Donde, bueno, en Australia la presencia adventista era nueva y era como un laboratorio para poner a prueba nuevas ideas. Y Australia jugará un papel muy interesante en la historia adventista después de esto. Sí, hablaremos bastante de Australia Sí. también. Tras la reorganización institucional de la Iglesia en 1901, ella se quedó viviendo en Elms Haven, en California, hasta que se murió en 1915 con 87 años, que para la época son muchos años. Eran bastantes. A lo largo de su vida escribió unas 100.000 páginas de cosas, entre artículos, libros, cartas, etc. Bueno, esto fue más o menos un resumen de la biografía. Y como ya has mencionado, pues ella tiene una gran variedad de manifestaciones sobrenaturales, visiones, y escribe muchos tipos de libros, cartas y tal. Vamos a hacer un pequeño esquema de todo esto. Vamos a empezar primero por las visiones. ¿Qué eran exactamente? ¿En qué consistían estas visiones? Sí, efectivamente, lo primero que pone a Ellen White en el foco de atención son sus visiones. Estas visiones llegan en el contexto lleno de visionarios que intentaban darle sentido a la gran decepción de 1844 y bueno, aún en los 50, en 1850 y pico, no estaba muy claro cómo tomarse sus visiones y qué significaban. Recordemos, por ejemplo, que, no me acuerdo de su nombre, el que vio lo del santuario. Sí, Edson. Edson, también decía haber visto Exacto.
que Jesús salió de una habitación del santuario y entró en otra, Sí. él también lo expresaba como Sí. una visión. Como que se le había mostrado claramente, sí, que los cielos se abrían y tal. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. era muy común en ese momento hablar Sí. en esos términos. Sí. No sé lo literal que se lo tomaban o lo literal que intentaban ser al decirlo, pero se expresaban en esos términos. Y ella también lo expresaba así, parece que de manera bastante literal. Ujú. Sus visiones, bueno, eran una fuente de polémica y de polarización. Y bueno, entre 1851 y 1855, James White se negó a publicar más visiones de Ellen. Ahora, ¿qué eran? Pues es difícil saber exactamente qué eran y cómo ocurrían las visiones, porque no tenemos ninguna grabación, por desgracia, no se había inventado eso. Sí, es una pena. Gran parte de las descripciones que tenemos son escritas bastante a posteriori por la propia Ellen White, Ujú. y a veces, teniendo distintas revisiones del mismo libro, se ve cómo a lo largo del tiempo se va editando y puliendo el contenido de las visiones, a veces alterándolo bastante. Por un lado, los adventistas contemporáneos a ella describen que cuando empezaba una visión se caía como si le faltara la fuerza, y después se levantaba ella sola, como mirando al infinito, se movía en el sitio y parecía tener una fuerza sobrehumana y no la podía mover nadie. Como si fuese una estatua viviente que se movía por sí misma. También describen que durante todo el proceso, que podía durar perfectamente media hora, no respiraba en absoluto. Por otro lado, hay otras fuentes, aparte de las adventistas, sobre estos fenómenos. Una de ellas es el juicio de un tal Israel Damon, otro supuesto profeta, este era un señor, Ujú. al que se juzgó en 1845 por desorden y ajetreo y estas cosas. Ellen White describe a Damon con mucha simpatía en 1860 en su libro Experiencias y Visiones, aunque luego recoge cable en ediciones posteriores y elimina su mención. Así que Damon se queda en la historia adventista como un fanático más que se las daba de profeta como muchos otros. Entonces, Damon también era adventista. Es- O formaba parte del movimiento. Lo fue y luego dejó de serlo, Vale, probablemente. Vale. Pero sí, supuestamente era adventista, también manifestaba visiones y cosas, Vale. y luego dejó de serlo, al parecer. Bueno, pues en 1980, que es bastante reciente, se recuperó la transcripción de ese juicio. Eso que hay un señor en los juicios Ajá, grabando todo lo que se dice, apuntándolo, pues eso. Sí, bueno, más o menos reciente. Han pasado ya 40 años. El tema es que eso arroja mucha luz sobre el fenómeno, porque es un testigo de primera mano Ujú. de alguien que no es parte del movimiento adventista, que no es un fan de Ellen White Exacto, o un seguidor de Ellen White. Se puede esperar un poco más de objetividad, digamos. Objetividad o subjetividad en el lado opuesto, y a lo mejor Ajá. haciendo la media llegas a acercarte más a la realidad, supongo. Es lo que suele pasar en estos Sí. casos. Y bueno, para empezar, tanto los testigos de la acusación como de la defensa describen aquella reunión en la que arrestaron al señor este como el ajetreo más grande que se pueda uno imaginar, con gente gritando, temblando, cayendo al suelo como posesos, etc. Lo típico que uno se imagina cuando le hablan de movimientos carismáticos de estos. Segundo, se menciona también a Ellen White, que estaba presente en la reunión. Y la describen tanto los testigos de la defensa como de la acusación de esta manera, que estaba en un trance, tumbada en el suelo, con James White sujetando su cabeza en su regazo. Al parecer, tanto Ellen White como una tal Dorinda Baker tenían visiones en esa reunión, y los allí presentes consideraban como verdaderas ambas manifestaciones y no veían ninguna diferencia. O sea, estamos en ese momento inicial, ¿no? Cuando todavía el fenómeno no se identifica exclusivamente con ella. Exacto, 1845. Muy temprano. Sí.
Y en estos años primerizos sus visiones tenían contenidos a veces radicales. Por ejemplo, hay un momento en el que Ellen White les dice a las 2 hijas de un tal George Woodbury que si no se rebautizan irán al infierno. Ujú. Este tipo de cosas no son muy características de ella más tarde, cuando a lo mejor madura un poco, Ujú. porque claro, piensa que tenía 17, 19, 20 Ujú. años, era un adolescente aún. Ujú. Y bueno, a quien esté familiarizado con las cosas que ella ha escrito, probablemente le costará creer que eso ha ocurrido de verdad, que ella le dijo eso a alguien. Exacto. Sobre todo Sí. si... Lo sobre del todo, infierno. exacto, sobre todo si tenemos en cuenta que a posteriori la Iglesia Adventista rechaza la existencia del Exacto, infierno, como exacto. ya comentamos. Sí. Bueno, había en su momento muchos críticos que achacaban tanto sus visiones como las de los demás visionarios al mesmerismo, que esto era una especie de antecedente de lo que hoy llamamos hipnosis. Ellen White se opuso siempre al mesmerismo, diciendo que es un instrumento de Satanás y esas cosas. Así pues, los 2 grandes obstáculos en su camino siempre fueron lo que ella llamaba, por un lado, el fanatismo, es decir, otros supuestos visionarios, competidores y tal, y por otro lado, el mesmerismo, es decir, una explicación, entre comillas, científica Ujú. de lo que ella consideraba un don divino que no se puede explicar científicamente. Vale. O sea, el término medio sería, los demás son falsos, a lo que a mí me pasa no hay una explicación científica, solo divina, pero es algo que me pasa exclusivamente a mí. Sí. Y los que intentan explicarlo en términos científicos están reduciéndolo y perdiéndose la esencia del fenómeno. El carácter divino de lo que a mí me está pasando. Exacto. Además de que él, en realidad, acertó en el sentido de que el mesmerismo no era científico, no era una ciencia. Era más o menos lo que la alquimia es a la química. ¿Sabes? Era una serie de movidas que se inventaban ahí en el momento, de donde luego surgió tanto... Bueno, la hipnosis ahora no sé la base científica que tenga, sí. pero la psicología tiene algo en sus raíces de aquellos intentos. O sea, posteriormente aquello evolucionó en lo que es la psicología. Es curioso que el siglo XIX está lleno de este tipo de movimientos que empiezan de una manera muy intuitiva, cosas que luego se convertirán en disciplinas científicas mucho más elaboradas y disciplinadas y tal. Sí, desde todos los puntos de vista, político, sociológico, científico, psicológico. Es como que el mundo en el que vivimos hoy en día empieza en ese siglo, en muchos aspectos. Cierto, es como que dan el primer paso. Exacto. De primeras uno la caga tremendamente y la cagaron en muchas cosas y hicieron muchos excesos y tal, pero luego, corrigiendo esos excesos, acaban haciendo todo. La psicología, la medicina, la antropología, todo. Sí. La biología nace en el siglo XIX también, la biología moderna, en fin. Volviendo a nuestras ovejas. Hay también algunas leyendas urbanas que se cuentan sobre Ellen White y sus visiones. Por ejemplo, hay una muy famosa de la Biblia de 9 kilos que supuestamente sostuvo con la mano extendida durante media hora. Y sin respirar. Exacto, mostrando Eso se menciona bastante a menudo, lo de que no respiraba y le ponían la mano y no... Sí, mostrando una fuerza sobrehumana porque nadie podría aguantar eso con el brazo durante media hora. Ahora bien, ella misma no menciona nunca esa historia. James White menciona una vez que tenían esa Biblia en casa, pero nada más. Hay que decir que, bueno, a lo mejor estoy spoileando un poco, pero ella acaba siendo muy modesta refiriéndose a sí misma con el tiempo. Cierto. Y tiende a lo largo de su vida, tiene visiones sobre todo al principio de su vida y a medida que avanza tiene cada vez menos visiones y escribe más. Exacto. Como que hay una transición de sobre todo visiones hacia sobre todo escribir cosas y razonarlas. Como una maduración. Exacto, sí. Y bueno, la historia esta particular parece haberse generado de manera oral en los 1880s,
Y luego Loughborough, uno de los líderes de la iglesia de la nueva generación, lo incluyó en un libro que escribió en 1892. Y a partir de ahí se ha ido replicando y contando por todas partes. Creo que tengo ese libro en casa. ¿Sí? Sí, pero nunca he acabado de leérmelo. Debería. Bueno, no se puede leer todo en esta vida. Bueno, hemos tratado un poco el tema de las visiones, que hemos dicho que caracteriza sobre todo sus inicios, digamos. Y ahora vamos a meternos ya en sus escritos, que esto ya sí es vasto y complejo. Empezamos por los testimonios, que quizás sea uno de los términos más famosos y más relacionados a ella. Cuando uno habla sobre lo que la hermana White dijo, siempre suele hacer referencia en el testimonio, tal, bla, 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 dice tal cosa. ¿Qué son estos testimonios? ¿De qué tratan? Vale, bueno, hablaremos de sus escritos y, a menos que cambie algo, hablaremos de los testimonios, de los escritos históricos, bueno, entre comillas históricos, y los escritos prácticos. Vale. Así en general. Vale. Vamos a hablar de los testimonios ahora y seguramente de lo demás en el próximo. Vale. Veremos cómo va la cosa. Venga, va. Reconocemos una planificación flexible, vamos a llamarla. Vale. Me gusta el término. Pues bueno, los testimonios tienen su origen en la tradición protestante anglosajona en la que Ellen White creció, en la iglesia metodista y tal. Y era lo más normal del mundo que tras una reunión o un discurso, alguien del público escribiera un texto contando lo que vivió allí. Es decir, dando un testimonio como quien es testigo en un juicio de lo que ha visto y oído. En el caso de Ellen White, ella se veía a sí misma como dando testimonio de lo que Dios le había revelado. Suelen ser textos relativamente breves y eran en realidad cartas que ella dirigía a una iglesia local en concreto o a una persona en concreto. ¿Vale? De mandar una carta, ponerla en correos y te mando una carta con cosas. Antes de que existiera WhatsApp estaba el email y antes del email estaba la carta. Bueno, la cosa es que suelen tener una estructura común, tienden a usar los mismos recursos retóricos y las mismas expresiones típicas. Podemos, se me ocurre ahora, ver aquí un paralelismo con las epístolas de San Pablo, quizá, un poco el mismo método, ¿no? Que son también cartas así que muchas veces no puedes sacar de ahí un esquema ideológico en concreto, que se nota que están dirigidas a una situación particular, a una persona en particular. A veces nos falta contexto, a veces nos falta... Es un poco ese rollo también. Sí, aunque la diferencia es que de Pablo tenemos unas pocas. Y de ella tropecientas. Y con muy poco contexto, mientras que de ella tenemos cientos o miles. Sí, sí. Y muchas veces también disponemos del contexto, lo cual ayuda mucho a entender un poco su filosofía. Sí, en el caso de Pablo nos falta contexto e información, ella peca quizá de exceso. Muchas veces lo difícil de entenderla es que tienes que leer demasiado para hacerte una idea genérica de lo que escribió y de lo que pensaba. Como para hacer una media de... Exacto. Vale, sobre este tema dice cosas totalmente opuestas en situaciones distintas. A leerlo todo, a ver si... Sí. A ver si sacas una conclusión de cuál era el principio detrás de estos consejos. Bueno, el esquema típico de un testimonio de estos va más o menos así. No todos tienen todas estas partes, pero si fueses a hacer un esquema de qué consta un testimonio, es esto. Primero, pues fecha, lugar de escritura, saludo, en fin. Eran cartas, ¿vale? Querido hermano, no sé qué, no sé cuántos. Sí. Luego, ocasión con la que escribe. Y suele hacer referencia a alguna visión que ha tenido recientemente. En plan, ¿recuerdas que en la reunión de la iglesia de tu pueblo el otro jueves tuve una visión? Vale, pues resulta que hay una parte que no conté ahí en público porque iba para ti en particular. Y te lo cuento ahora en privado en una carta. Y ahora se anuncia el tema. Y desde aquí uno, si ha leído muchos testimonios y conoce más o menos a Ellen White, ya sabe por dónde van los tiros. Me va a hablar de que soy demasiado ambicioso en cuanto al dinero y un cristiano tiene que tener otras prioridades. O me va a hablar de la arrogancia.
O me va a hablar de la ropa con la que solemos vestir en nuestra familia. O de que tengo que hacer las paces con el vecino. O lo que sea. Y ahora pasa al análisis del caso específico. Según lo detallado que es el testimonio, se podía pasar, pues a lo mejor 10 páginas detallando cosas específicas que se deberían de hacer de otra manera, siempre en un lenguaje muy religioso, con motivos e imágenes religiosas. Sí, es bastante barroca siempre. Sí. Sí, es verdad, es verdad. Es el estilo que se llevaba en el momento. También hay otros que, digo, 10 páginas como lo más largo, pero también hay otros que son brevísimos, de un par de páginas. Y bueno, esto va un poco como los WhatsApp. Si alguien te manda un WhatsApp muy largo, sabes que está hablando muy en serio, que está muy enfadado. Y bueno, luego hay un llamamiento a la acción. Se intenta animar de alguna manera a hacer un cambio. Oye, busca a Dios, limpia tu corazón, no te desanimes, ese tipo de cosas. Después, órdenes y principios. Aquí pasa de lo más específico, de lo que te pasa a ti particularmente, a lo más general, a algún principio que cree que todos los adventistas deberían compartir, aunque no siempre es muy específica porque ella está contando con que todos ya hablan la misma jerga, que tienen un vocabulario compartido. Entonces, claro, si ella menciona lo mundanal, pues ahí significa todo lo que sea frívolo o material o divertido. Reforma viene a referirse a toda una serie de cambios personales y sociales que ya describiremos en detalle más tarde. En el de Ellen White 2, cuando lo hagamos. Ella usa además imágenes sentimentales, como que Jesús está triste por la situación. Esto es un poco de, mira, ya has hecho llorar a Jesús, estarás contento. Sí, esto creo que, bueno, a ti no sé, pero a mí me es muy familiar. En la educación que me dieron a mí, era una frase muy común. Sí, la de ya has hecho llorar a Jesús. Sí. No con ese tono, sino que en un tono serio, ¿no? Exacto. Sí. En fin, luego ya una apelación en la que se insiste de manera sentimental en que uno se tome en serio el mensaje del testimonio. Creo que en parte por la tradición metodista donde creció y en parte por su propio ingenio, ella sabía que lo que nos motiva a hacer cambios no es lo racional, sino lo sentimental. Es decir, yo puedo saber y puedo estar muy convencido de que necesito ponerme a dieta, pero son mis sentimientos lo que me motivan a comerme la tarta en vez de la ensalada. Si quiero hacer dieta, lo que necesito es motivación o alguna disciplina sobre mis sentimientos y sobre mis impulsos. En este caso, a veces me parece que roza a veces el chantaje emocional, pero bueno, es discutible y es subjetivo. Exacto, es subjetivo, gracias. Finalmente, una nota personal, cosas que se diría en cualquier carta normal al final. Os quiero mucho, os tengo mucho aprecio, ojalá que todo vaya mejor, ojalá que nos volvamos a ver pronto, este tipo de cosas. Y la despedida. Se suele despedir con cosas que hacen referencia a esa urgencia apocalíptica de los adventistas, tipo, con prisas y amor, Ellen White, o bajo juicio, Ellen White. Claro, porque el juicio y la venida de Jesús eran temas omnipresentes en esta generación, la primera generación del adventismo. Ahora supuestamente están omnipresentes, pero menos. No se siente esa urgencia. Exacto. Y bueno, los adventistas del presente conocen los testimonios como un tocho enorme que viene en 9 volúmenes. Sí, literalmente 9 volúmenes, 9 libros. Son más o menos gordos. Exacto. Muy gordos. Más o menos 5 o 6 Quijotes, para hacerse una idea. Es literalmente, he mirado a ver cuántas páginas son. He mirado y son 5 o 6 Quijotes. Es una recopilación de todas estas cartas y cosas, pero quitando o oscureciendo las referencias a personas específicas, en plan, poniendo una letra en vez de un nombre y demás, para proteger... Los datos personales, ¿no? Una forma de... Sí, para proteger la identidad del destinatario, porque... Se agradece. Son trapos sucios de la gente en los que se mete. Y, por supuesto, se dan en un vacío contextual. En esos libros solo tienes la carta en sí, sin una referencia a la situación en concreto en la que se mandó y se recibió esa carta.
Y es la razón por la que muchos critican esa recopilación de los testimonios, y creo que justamente, porque que algunos lo critican, hay otros para los que es como letra de ley, porque lo ven como una revelación divina. Entonces están los que dicen, esto hay que hacerlo así porque en tal testimonio Ellen White dice que hay que hacerlo así, y hay quien dice, bueno, a ver, Ellen White le dijo a tal señor que en su vida hiciera esto, a saber por qué situación específica en la que estaba. Pero mi situación a lo mejor es distinta y lo mejor para mí es hacer otra cosa distinta. Y eso es un debate eterno entre conservadores y liberales dentro de la Iglesia Adventista. Más tarde, no más tarde, fue en estos años, en los años 50, 1850, fue cuando James White publicó algunas recopilaciones de testimonios que a su juicio se podían aplicar de alguna manera generalizada a todos los lectores de su revista, a todos los adventistas, o que todo el mundo tendría algo que aprender de ellos. Luego ya cada uno en su casa empezó a recopilar por su cuenta testimonios que habían recibido sus vecinos y se iban intercambiando y ampliando las colecciones de testimonios, las recopilaciones. Y más tarde se fue estandarizando hasta lo que son hoy los 9 volúmenes. O sea, hubo como una especie de canonización. Exacto. De los escritos. Algo así, pues, como pasó con el Corán en su momento, con el Nuevo Testamento, Sí. Hay un paralelismo, sí. Con sí. gente intercambiando cartas de mira qué carta me ha mandado Ellen White, mira la que me ha mandado a mí. Y se las iban copiando e intercambiando hasta que se formó todo ese cuerpo de los 9 volúmenes de los testimonios. Se conservan muchos manuscritos de estos testimonios y eso nos da una ventana en cómo solía escribir ella. Hay muchos tachones en los borradores, hay correcciones, se añaden y se quitan cosas. Es importante entender, muchos adventistas no entienden esto, los que se toman muy al pie de la letra todo lo que Ellen White escriba, no conciben este hecho, y es que hay borradores. Repito, hay borradores. Esto no es una especie de escritura automática, no recibía un dictado de Dios de lo que tenía que escribir. Sí. Ella misma describe en una carta a John Andrews en 1960 que inmediatamente tras una visión no recuerda todo lo que ha visto, y que es cuando se pone a escribir que su memoria se activa y empieza a ver las imágenes y escenas que ha visto en la visión. Hay quien interpreta esto como un acto de imaginación cuando uno se pone a escribir, que la imaginación juega un papel en generar esas imágenes a posteriori. Entiendo. Y, a ver, una vez más, ahí entramos ya en el asunto de fe, en lo que quieras creer al respecto. Eres libre de creer tanto una cosa como la otra, pero considero muy importante reconocer ese hecho que he dicho. Hay borradores con tachones, con cosas. Esto no es algo que surge directamente de la palabra dictada por Dios ni nada por el estilo. Y con eso ya decimos mucho. Decimos mucho, y creo que solo aceptando ese hecho puede haber una perspectiva mucho más sana de sus escritos dentro de la Iglesia Adventista, si es que los que nos escuchan son creyentes y tal. O si es que nos escucha. Si nos escucha alguien. Sí. Yo tengo ahora mismo en mente una imagen típica que se puede ver en muchos hogares adventistas en un salón, en una biblioteca, pues están los 9 volúmenes, los 9 tochos, como el que tiene una enciclopedia en casa, en la vitrina, para hacer bonito. Sí, yo los tengo. Sí, yo también. Sí. Y los tengo además en una versión bastante antigua, de tapa dura, en rumano también. Yo también, creo que la misma. Y me encantan, la verdad es que les tengo muchísimo cariño. No los he leído, debo reconocer que no, porque es un tostón impresionante. Me he leído solo el primer volumen, que creo que es el más gordo de todos, y me gustó mucho porque en el primer volumen no hay tanta carta. Al principio empieza como una especie de autobiografía. Sí. Ella contando pues los inicios del movimiento, cómo empiezan a montar la editorial, cómo eran muy pobres, les costaban, en fin. Y otra cosa que me llama la atención es que en ese primer volumen, en esos primeros escritos, tiene un estilo muy sencillo,
un vocabulario muy sencillo, unas frases muy cortas, comparado con los libros mucho más elaborados que llegará a escribir más tarde. Si uno coge el primer volumen de los testimonios y coge uno de estos libros de más tarde, pues parecen escritos por autores totalmente diferentes, y se observa una evolución espectacular que ella sufre con el paso del tiempo. Bueno, luego hablaremos de una de las interpretaciones menos favorables de por qué su estilo cambia tanto. Pero bueno, ya llegaremos. Creo que el primero me lo leí también. Me lo leí cuando tenía 7 años. Ah, muy bien. Es una buena edad para empezar. Sí, no me acuerdo de gran cosa. Eso lo tengo que reconocer. Pero yo me acuerdo perfectamente de tener 7 años y estar tumbado en el suelo con el pedazo de libro. Sí, sí. Porque me lo regalaron los 9. Ajá. Entre otras cosas, había una cosa que en mi iglesia, en mi pueblo, en Rumanía, se hacía, Ajá. que era 2 veces al año, hacían como una especie de concurso de memorizar salmos. Ah, muy bien. Eran uno de memorizar salmos y 6 meses más tarde de memorizar el Apocalipsis. Wow. Y luego los 6 meses más tarde memorizar salmos. Otra vez. Y te daban como regalos y cosas. Y claro, me memoricé todo el Apocalipsis. Y Madre mía. no me acuerdo de todo el Apocalipsis, Ajá. obviamente. Pero en su día me lo memoricé. Y me dieron los 9 tomos. Los 9 te los Los 9, regalaron. sí. Ah, Dios. Imagínate, pedazo de regalo. Sí, sí, Con... sí. A ver, eso es un recuerdo y está muy bien. Sí, me acuerdo yo con 6 años cargando con los 9 libros Sí, sí. que me pesaban. Tú piensas, son 5 o 6 Quijotes. Porque los últimos son más finitos, pero el primero es un... Sí, sí, es un señor libro. Son gordos, sí, sí. Ay, señor, qué tiempos. Y ahora vamos a tratar otro subvolumen, o como lo podríamos llamar. Otro tipo de escrito, otra digamos. categoría, sí. Uh-huh. Yo creo que es la más interesante de todas. Tal vez, sí. A mí, por lo menos, es lo que he leído de ella es lo que más me ha gustado. Y la única categoría que realmente me he leído y me he estudiado propiamente, lo que tú llamas libros históricos. Esto consiste en una especie de intento de volver a escribir la Biblia. Se puede mirar así, en cierta manera, sí. Desde una manera adventista. O sea, si la Biblia tiene 1000 y pico páginas, volver a escribir una Biblia, 5 o 6.000 páginas. Exacto. Desde una perspectiva adventista. Y es un experimento muy interesante. Sí. Es una combinación entre reescritura y interpretación o comentario. O comentario, sí. Y muchos adventistas, a mí también me pasa muchas veces, que no distingo muy bien entre lo que realmente dice la Biblia y lo que ponen estos libros. Cierto. Tiene lugar una confusión entre el contenido de la Biblia como tal y lo que estos libros dicen. Y de hecho muchas veces la gente utiliza el término de, por lo menos en la comunidad rumana, utilizar a Ellen White como unas gafas a través de la cual lees la Biblia. Sí. Y si existen unos escritos suyos que podrían cumplir este papel, son justamente estos libros de los que vamos a hablar. Sí, forman lo que llaman la historia de la salvación, es como lo llaman los adventistas. O el gran conflicto, que también es un término muy... Uh-huh. Pero vamos a reservar el término del gran conflicto para el nombre del último libro de la serie, que es el gran conflicto. Vale, muy bien. Y bueno, intentan contar una historia coherente del mundo y el universo de principio a fin. Y yo los he llamado libros históricos a falta de una palabra mejor, porque cuentan una historia de principio a fin. Y también son, a ver cómo lo digo esto, también son muy completistas. Es decir, hay momentos en los que la Biblia omite detalles o hay algún episodio de la Biblia que es muy ambiguo. Cierto. Que una historieta que ocurre en 3 versículos, en 4 frases, que no deja mucho a entender, que dices, no sé, me queda igual después de leerlo. Sí. Ella intenta como arreglar, entre comillas, eso, creando toda una explicación de qué es esa historia, qué significa, cuál es el contexto en el que ella cree que se desarrolla, como intentando no dejarte ningún hueco. Eso. Exacto.
Rellenar huecos, sí. La Biblia tiene muchos huecos Sí. y ella los intenta rellenar, es verdad. Es un proyecto un poco reminiscente de lo de William Miller, de intentar que en la Biblia no quede nada inexplicable. Ajá. Que de principio a fin Sí, muy buena comparación. sea un todo coherente, Exacto. sin contradicciones, sin cosas que sean ambiguas, sin cosas difíciles de explicar, que todo cuadre. Y es como rendir homenaje a ese principio protestante de sola escritura, ¿no? De que la Biblia es un todo que se explica a sí misma. Sí. Y es un intento de buscar dentro de la Biblia explicaciones a huecos que hay en la misma Biblia. Y eso da para varios miles de páginas, que es lo que tenemos al final. Sí, creo que serán esos 5 o 6 miles de páginas. Sí. Cada libro tiene unos 700 páginas o así. Entre 500, 700, 800 páginas, sí. A ver, depende del libro. Voy a contar cuáles son los libros. Son 1, 2, 3, 4, 5 libros. ¿Sí? El primero es Patriarcas y Profetas, que cuenta la historia bíblica desde el principio de los principios hasta David, de manera cronológica. Ella está contando la misma historia que uno lee en la Biblia, pero en un lenguaje que en su día, en el siglo XIX, era un lenguaje actual. Y eso, con muchos detalles y aclaraciones de muchas cosas que en la Biblia no están claras o en las que falta información. Exacto. Este libro es fundamental, sobre todo los primeros capítulos, para entender la cosmovisión adventista. Sí, por la idea del gran conflicto que empieza en el cielo entre Dios y Satanás, que se transporta a la tierra. Ella no empieza en el Génesis, no empieza con la creación. Ella se permite un par de capítulos en los que explica lo que supuestamente pasó antes de la creación. Sí. Y es fantástico. Para mí son mis capítulos favoritos. Son muy, muy, muy interesantes y una muestra de mucha creatividad religiosa. Que tienen sus fuentes en otras... Sí. que luego trataremos. Sí. Precisamente iba a mencionar que esos capítulos, lo que están... Todas las ideas que aparecen ahí vienen de El paraíso perdido de John Milton. No surge de la nada. De eso ya hablaremos, de que estos libros no surgen de la nada. Exacto. Y bueno, un ejemplo sería de cómo ella rellena los huecos. Cualquiera que esté medio familiarizado con la Biblia sabe que Caín mató a Abel. Exacto. La historia en la Biblia se cuenta tal cual, que Caín le trajo a Dios un sacrificio de lo que él tenía, que eran... Porque Caín trabajaba al campo y le trajo frutas y verduras en el altar como sacrificio. Su hermano Abel era pastor y trajo una oveja. Y a Dios le gustó la oveja que le trajo Abel, mientras que no le gustó el sacrificio de Caín. Caín se puso celoso, mató a su hermano. En Patriarcas y Profetas, lo que ella explica es que Dios les había mostrado, fuera de escena, en la Biblia no se menciona explícitamente, pero Dios les había explicado que tenían que traer como sacrificio un cordero que era un símbolo de lo que sería luego Jesús, el Cordero de Dios que se sacrifica por los pecados de la gente. Exacto. Y que el que Caín trajese las verduras del campo que él había trabajado era el equivalente a intentar una salvación por las propias obras, por los propios méritos, y que por tanto era un acto de arrogancia, y que por eso Dios estaba plenamente justificado en preferir el cordero y no en las verduras, porque Dios les había explicado además que esa era la manera correcta de traerle un sacrificio. Exacto. Entonces, digamos que si uno lee directamente el texto, así en crudo, lo que hay es un Dios arbitrario que porque sí elige un sacrificio y luego el otro se pone celoso y mata al hermano por celos. Entonces es una perspectiva de Dios muy poco agradable para los ojos de un cristiano. Entonces, sobre todo a los ojos de un cristiano del siglo XIX, muy racional y muy... Exacto. Entonces ella intenta describir una escena anterior que justificará esa aparente arbitrariedad, si se puede decir así, de Dios. Porque, claro, es la consecuencia de partir de la premisa de que Dios no es arbitrario. Y por tanto, ¿cómo cuadras la premisa de que Dios no es arbitrario con este comportamiento? Exacto. Porque en el medio hay una escena que no se ha dicho explícitamente en la Biblia, pero la puedes intuir
y entonces ella la cuenta aquí como Dios me ha enseñado que eso es lo que ocurrió. Luego hay otro ejemplo parecido a este que es en Génesis se nos describe una religión muy simple en la que Dios le pide a Abraham que le obedezca y le escuche y tal, y a cambio Dios le ofrecerá la tierra, muchos hijos, victoria sobre sus enemigos y tal, que es un poco la religión de todo el Pentateuco. Pero ella cristianiza mucho esta religión. En la Biblia nunca se menciona que a Abraham se le promete la vida eterna o la llegada del Mesías, nada por el estilo. Sin embargo, ella ve en todos esos símbolos de la simiente y tal a Jesús, al Mesías, e incluso llega a afirmar pues, que Abraham muere con la esperanza de la resurrección, que es una idea muy posterior en la historia del judaísmo. O que Moisés en la montaña vio la tierra prometida, y que antes de morir Dios le enseñó toda la historia, vio también a Jesús muriendo en la cruz, y lo del más allá, ¿sabes? Hasta el fin del mundo le enseñó toda la historia y luego ya se murió. Cosas añadidos así como fanfiction. Es la expresión, como quien... es que, claro, mucha gente no es friki, pero los que son frikis de algo, tipo de Harry Potter o de cómics y demás, o de El Señor de los Anillos, está el libro fuente, están los libros del Señor de los Anillos o de Harry Potter, y claro, hay cosas que la autora no describe porque dice, solo tengo tantas páginas para publicar, ¿sabes? El plan es que se lea a alguien el libro. Entonces se crean foros y tal de gente que dice, ¿qué pasó entre esto y esto con este personaje? Que sale de escena y aparece más tarde. Y se inventan toda una historia y tal que cuadra con todo lo demás. Entonces, porque les hace ilusión. Estos libros de Ellen White serían un poco esos foros donde se intenta completar la Biblia. Sí. Que es un poco porque estas personas igualmente, de la misma manera, leen Harry Potter, les hace ilusión, o sea, se han acabado los libros y dicen, tengo ganas de más. Y les hace ilusión rellenar los detalles y construir más información sobre el mundo. Y creo que si hay un libro que te genera esa sensación es la Biblia. Sí, de que aquí faltan cosas. Yo quiero saber más sobre esto y no me lo cuentan. Y un detalle más que quiero mencionar y ya te dejo seguir, que a mí me encantó. Bueno, hay un montón, pero uno es el de... Te quedas un poco con la pregunta del porqué de la creación. En plan, en la Biblia parece que es un experimento en el que, bueno, Dios crea a los seres humanos, está ahí Satanás que viene a tentarles y a ver qué pasa con esto del pecado y a dónde nos lleva y tal. Y hay una idea que ella menciona en Patriarcas y Profetas, que no sé si es original suya o también se debe al Paraíso Perdido, que de alguna manera en todos los planetas que Dios creó hubo una prueba. Los habitantes de estos otros planetas fueron sometidos también a una prueba. Es decir, la Tierra no es un laboratorio, sino que simplemente el planeta que sí cayó en tentación, de entre todos los demás. Que, por cierto, en el adventismo se cree en otros planetas, entre comillas. Pero eso es una idea que da mucho sentido a la vida un poco en este planeta. Es una visión. Ese detalle sí que creo que no viene de Paraíso Perdido porque aún no había ocurrido la revolución copernicana de no somos el centro del universo, somos yo no lo sé, un planeta más y hay millones de planetas. Y el adventismo ya incorpora eso porque tiene esos orígenes muy racionales, entonces dicen, hay millones de planetas, no hay ninguna razón por la que Dios fuera a crear vida y seres conscientes solo aquí. En la Tierra, Entonces creen que, bueno, Dios creó vida igual que aquí, en un montón de otros planetas, y en todos puso lo del árbol del bien y el mal y tal. O algo parecido. Sí. Como una prueba de obediencia. Lo que pasa es que en los demás planetas pasaron la prueba, mientras que el nuestro es el único planeta en el que la cagamos. Exacto. Y por eso nuestro planeta es diferente y por eso no podemos ver los demás planetas y no podemos interactuar con ellos. Pero ellos a nosotros sí. Sí. Y esto tiene muchas consecuencias muy interesantes que luego... Sí, eso lo discutiremos en detalle un día. A mucha gente le parecerá súper curioso esto, ahora que lo pienso. Pero vamos, que este libro, Patriarcas y Profetas, es el que describe un poco todo este universo tan complejo, esta cosmovisión, muy interesante.
Bueno, el segundo de esta serie, primero Patriarcas y Profetas. El segundo, Profetas y Reyes, es más de lo mismo, pero el resto del Antiguo Testamento, ¿vale? Desde la muerte de David hasta justo antes de Jesús. Y es el mismo estilo de libro y tal. Me lo empecé a leer una vez y después de 3 o 4 capítulos creo que lo dejé. O no me acuerdo si lo acabé, no me acuerdo qué pasó con este. Coincido contigo en que este es el más tostón. O sea, Patriarcas y Profetas a mí me gustó mucho. A mí hay otro que me parece más tostón, luego llega. Ah, sí. A mí me gustó mucho Patriarcas y Profetas, pero este se me hizo muy largo. Muy largo, la verdad. También es porque creo que en esa primera parte del Antiguo Testamento tenemos historias que captivan más. Y es verdad, más. Sí, sí. Mientras que después de David está Salomón, pero después de Salomón empieza una larga lista de reyes en las que no sabes quién es quién, te olvida muchos nombres, muchos tal, no te da tiempo de encariñarte con uno y llega el siguiente. Es porque la historia base de la Biblia es menos conocida. Exacto. Hay menos conocimiento profundo respecto a ese área. Bueno, el tercero es el deseado de todas las gentes. Así es como se traduce en español, en castellano, que yo sepa. Sí. Es muy fiel al inglés, al original en inglés. Bueno, en inglés es deseado de todos los tiempos o de todas las eras. Tal vez, sí. Ages o algo. The Desire of Ages. Eso, sí. Y bueno, esto es básicamente una biografía de Jesús. Literalmente es eso, una biografía de Jesús. Yo soy el primero que me leí de los 4. Y es de los más populares. De los más populares, y me pareció un libro muy bonito. Me gustó mucho. Si no te interesa mucho el tema, puede ser muy tostón, pero a mí me gustó mucho. Y también quiero añadir que hay 2 más, no sé cómo se llaman en castellano. Uno es sobre las parábolas de Jesús, sí, y otro sobre el sermón del monte de Jesús. Sí. O sea, a estas dos aspectos de la obra de Jesús, ella le dedica 2 libros aparte, un libro a cada uno. Y esos 2 libros me encantaron, me parecieron muy, muy prácticos. Son 2 libros en los que ella da unos consejos sobre la vida en general, sacados de estas historietas que Jesús cuenta, que en general me parecieron muy interesantes y muy buenos consejos. Sí. A ver, también el propio Sermón del Monte, si tú coges la Biblia y te tienes que quedar con algo, me tengo que quedar con algo, léete los evangelios y probablemente la inmensa mayoría de las cosas sean cosas buenas. Si te tuviera que recomendar una parte de la Biblia sí o sí, es esa. Sí. Lo demás ya necesitas algo de interpretación para entender de qué va siquiera. Y bueno, es eso, es una especie de biografía de Jesús que coge las cosas también en orden cronológico, que, ojo, también esto, incluso para muchos cristianos que leen los evangelios constantemente, es una sorpresa, pero en los evangelios la cronología es imposible. Es totalmente imposible. Sí. Eso se da uno cuenta si intenta ponerlos en paralelo e intentar ordenarlos, se dará cuenta de que es imposible. El Enuet aquí intenta hacer eso, el crear una cronología de principio a fin coherente de los 4 evangelios. Y por cierto, es un Jesús muy adventista. Sí. Es un Jesús muy adventista, sí. Y bueno, el cuarto es Hechos de los Apóstoles. Este es el más tostón para ti. También. Y que cuenta, pues como su propio nombre indica, los hechos que los apóstoles hicieron tras irse Jesús al cielo. Para hacernos una idea, es un libro también de sus 400, 500 páginas. Este es más corto, creo, 250 o así. Ah, sí, no me acuerdo. Es más finito. Pero igual es un señor libro en el que va por lo menos 200 páginas en las que se desarrolla uno de los libros del Antiguo Testamento, que es Hechos de los Apóstoles. Del Nuevo Testamento, pero sí. Del Nuevo Testamento. Sí, intenta contar la historia desde que Jesús se va al cielo en el año 33, según hagas las cuentas, hasta el año 70, que es la destrucción de Jerusalén. Vale, en principio me gusta el concepto. Tú ya sabes que a mí me encantan las cosas que cumplen con lo que prometen. Este libro dice que se llama Hechos de los Apóstoles y cuenta los hechos que hicieron los apóstoles. Pero, como tú decías, es el que me pareció más tostón de todos. Lo dejé al 3.º o 4.º capítulo. Tenía unos 14 años o así cuando intenté leerlo y dije, nunca más. Yo me los leí, lo siento mucho. Me los leí con unos 20. ¿Pero leíste entero este? Me los leí todos, sí.
Este no... Con unos 20 años, bueno, sí. Profetas y Reyes no me acuerdo seguro si me lo acabé o no, pero este... no. Sí. Y finalmente El Gran Conflicto. Este cuenta la historia del cristianismo, este ya es post-bíblico. Post-bíblico, exacto. Cuenta la historia del cristianismo desde el año 70, cuando los romanos conquistan Jerusalén y destruyen el templo, Sí. hasta el presente suyo del siglo XIX. Y los últimos capítulos hablan ya del futuro inminente del mundo. Por supuesto, porque esto era la obsesión de la gente, el futuro inminente y el final del mundo. Y claro, todo lo que empieza en Patriarcas y Profetas... Muy bien. Tiene una culminación aquí con una restauración del orden inicial y de la creación de una nueva tierra perfecta y es como el fin. Me has leído los pensamientos, sí. Si en Patriarcas y Profetas encontramos lo de antes de la creación, la descripción del antes de la creación, en el conflicto de los siglos, los últimos capítulos encontramos el post-recreación. ¿Sabes? Exacto, sí. Sí. Y que hay mucha gente que se lee El Gran Conflicto y cree que ha leído algo. Y no se lee Patriarcas y Profetas. Exacto. Sí, no lo puede entender. Sí, no se puede entender. Exacto. Si no lees Patriarcas y Profetas, por lo menos los primeros capítulos, exacto, no vas a entender el final del Gran Conflicto. Luego hay un librito que se llama justamente así, Historia de la Salvación, que es un poco un resumen de todos, que empieza con los primeros capítulos de Patriarcas y Profetas y acaba con los últimos del Gran Conflicto. Es como una selección de capítulos de estos 5 libros para crear una historia así, saltándose cosas, pero que tenga un poco coherencia a gran escala. Sobre el Gran Conflicto, sobre este libro, podríamos también hablar largo y tendido. Hablaremos solo ahora sobre en un rato este libro. Porque hablaré mucho de esto ahora. Porque ahora voy a hablar un poco de cómo se escribieron estos libros. Vale, venga, va. Porque, a ver, estos libros crecieron de manera orgánica a partir de otros textos más breves que ella misma había escrito antes. Por ejemplo, ella empezó a escribir un manuscrito sobre Jesús, así, de manera genérica y no dedicada a una persona en una carta específica, sino simplemente voy a escribir esto porque sí, porque me apetece escribirlo. Un inciso. Esto ya no es carta. Esto es tipo ensayo. Exacto. Es otro estilo totalmente diferente. Exacto. Sí, y mucho más maduro, mucho más desarrollado. Sí. Es a lo que yo me refería. Uno lee el principio del volumen 1 de los testimonios y luego lee el deseado de todas las gentes y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, y bueno, ella empieza a escribir eso sobre la vida de Jesús, así en general, sobre Jesús. Mira, voy a escribir algo bien sobre Jesús para que esté escrito. En 1858. En el primer volumen de, entre comillas, dones o regalos espirituales. En los 1870s amplió estas 50 páginas sobre la vida de Jesús a 640 páginas para unos libros llamados El Espíritu de Profecía. Y en los 1890s esto culmina en un montón de artículos y 4 libros. Pensad, del 58 a los 90 hay 40 años de evolución en los que se va añadiendo contenido a todo este cuerpo que está escribiendo. Camino a Cristo, que es bastante breve, creo que 110, 120 páginas si no me falla la memoria. Y quizás sea el más conocido y el más leído de todos. Sí. Pensamientos desde el Monte de las Bendiciones, que tú mencionabas antes. Sí. Que, bueno, el título hace referencia al Sermón del Monte de Jesús en el Evangelio de Mateo. Este es más o menos breve, tiene sus 200 páginas. Estos son cortitos comparados con los demás. Me gusta porque, una vez más, el título coincide con el contenido. El deseado de todas las gentes, que es esto de que hemos hablado, que es la biografía de Jesús intentando contar cronológicamente los 4 evangelios con muchos detalles, aplicaciones prácticas, etc. Y bueno, ese es un tocho de 500, 700 páginas, es gordo. Probablemente sea el mejor de sus libros, ¿vale? Por lo menos es de los más populares. Sí. Y creo que en gran medida es porque el 90% es narrativo. Y claro, siempre engancha más leer cómo van pasando cosas y tal, que leerse 200 páginas de teología abstracta y movidas raras, o escucharnos a nosotros, ¿sabes? Sí. Bueno, por lo menos ese suele ser el caso con la mayoría de la gente. Que luego estamos los frikis como nosotros dos, que cada semana o 2 semanas o cada mes o cada 6 meses publicamos un episodio de estos contando estas cosas.
Bueno, ya en 1990 aparece uno así llamado Lecciones Objetivas de Jesús. Este es de las parábolas, sí, sí. Sí. En rumano es parábolas del Señor Jesucristo. Ah, sí. amigo. Vale, por eso yo... Es que lo de Object Lessons, creo que es en inglés, es parábola. Es como se les llama a las parábolas. Por eso yo no había escuchado hablar nunca de este así, Sí, porque sí. yo lo conocía en rumano. Claro, parábola de Domine Christos. Vale. Sí. En castellano no sé cómo, debe ser algo parecido también. Vale. Bueno, si alguna vez, si sois no adventistas, si alguna vez os ha incordiado algún adventista, rollo testigo de Jehová, de mira, toma este libro, si es uno finito, casi seguro que es Camino a Cristo. Exacto. Y si es uno más gordito, casi seguro que es El deseado de todas las gentes. Bueno, más gordito, bastante más. Bastante más gordito. Tamaño Quijote. Ahora bien, hay un segundo candidato para el libro fino. Si es un libro finito y no es El Camino a Cristo, casi seguro es una selección de capítulos de El deseado de todas las gentes y El gran conflicto. Ajá. Vale. Y si os dan un libro gordo y no es El deseado de todas las gentes, Es casi seguro que es El gran conflicto. Sí. O sea, entre estos 4 libros los cubrimos casi todos. Es importante entender también que ella iba escribiendo manuscritos o dictando y tenía en todo este proceso asistentes que luego iban editando y corrigiendo. Es importante darse cuenta de cómo funcionaba esto. Aquí podemos ver mucho su proceso. Ella tenía sus problemas de concentración por lo de la piedra en el ojo que dijimos antes. Así que las florituras y el desarrollo del texto recaía en la mano de los editores. Ajá, vale. Ellos añadían y quitaban frases. Una de las editoras, Davis, cambió, por ejemplo, los inicios y finales de todos los capítulos del Deseado para poner frases cortas que ayuden a enganchar al lector. Ajá. En principio, Ellen solía leer el texto creado por los editores para aprobarlo, pero en muchas ocasiones, cuando ya tenía confianza plena en un editor, se fiaba y lo dejaba ir adelante sin haberse leído el resultado final. Ojo, sí, la sorpresa que esto puede suponer para muchos adventistas. Hay cosas en sus libros, capítulos enteros, que ella escribió un esqueleto, otra persona escribió el texto, el desarrollo, y luego se publicó sin que Ellen White lo haya leído. Para un libro del que hemos hablado, El Gran Conflicto, ella le pidió a un tal Prescott, que era un erudito en su entorno, que mirase el manuscrito final y sugiriera cambios. Prescott le sugirió más de 100 cambios que harían el libro más preciso. Es decir, corrigió errores factuales que estaban presentes en el texto. Es decir, había cosas que Ellen White había descrito como que Dios me enseñó en una visión que esto ocurrió así. Prescott le dijo, no fue así, sino asá. Y Ellen White rectificó puso en el libro, Dios me ha enseñado en la visión que esto ocurrió asá. Como dijo Prescott. Exacto. Que también es una gran sorpresa para aquellos que, como decías, distinguen muy poco entre lo que la Biblia dice y lo que Ellen White dice, porque lo ven como casi una revelación continua. Sí, como una revelación directa de Dios. Sí. Creo que aquí también podemos hacer un paralelismo con Pablo, por ejemplo, con las epístolas de Pablo, que no siempre las escribía Pablo mismo. De hecho, si se analiza el texto desde un punto de vista más histórico-crítico, se cree que de las 14 cartas solo 7 son suyas como tal. Y otras 7 pertenecen a una especie de escuela post-paulina, sobre todo la famosa carta a los hebreos. Sí, o incluso gente que decía que se hacía pasar por Pablo mandando la carta. Sí. Claro, la carta tarda medio año en llegar a la otra punta del Mediterráneo. Sí. Estás tú que alguien se da cuenta si la has mandado tú o no. Sí. Pero bueno, eso es otro asunto. Sí. En fin, también había en este proceso mucha actividad de investigación. Lo que decía, en la mente de muchos adventistas, sobre todo los que se toman muy en serio a Ellen White, en su mente suele estar la imagen de que Ellen White cuenta en estos libros
cosas que ha visto en sus visiones y que en sus visiones Dios mismo le enseñó cómo ocurrieron las cosas exactamente. Y por tanto usan estos libros como una fuente fundamental de información para entender qué y cómo ocurre en la Biblia, sobre todo en esos pasajes donde hay poca información en la propia Biblia. Ya mencioné antes que, por ejemplo, y algún día me gustaría hablar largo y tendido sobre esto. Si miramos, por ejemplo, los evangelios, que es absolutamente imposible construir una línea temporal coherente de dónde, cuándo y en qué orden hace Jesús muchas cosas. Además hay contradicciones entre los distintos evangelios. Y si uno googlea problema sinóptico, eso es todo un mundo, porque hay toda una disciplina que estudia entre Marcos, Mateo y Lucas quién copió a quién y en según qué pasajes, cosa que en el paradigma adventista no tiene ningún sentido, ya que la sucesión de cómo han pasado las cosas y en qué orden está claramente establecida en el deseado. Sin embargo, hay constancia de Ellen White pidiendo a sus ayudantes cosas como: no hace falta que me mandes viajes y obras de Jesús cuando me mandes los libros que te pedí. O mándame libros, las antigüedades judías que tienen la tapa roja y el diccionario bíblico. ¿Está Escenas Nocturnas de la Biblia por ahí? Si está, mándamelo. Dile a María que me encuentre alguna historia de la Biblia que me dé el orden de los acontecimientos. Claro, Ellen White usaba una amplísima gama de libros como fuente de inspiración y de información para sus propios escritos. Me gusta el concepto fuente de inspiración. Sí. Y bueno, en su oficina personal, cuando murió, había una librería de unos 1400 libros. Su obra crecía, orgánicamente, y se puede a menudo observar el desarrollo de un tema particular desde la primera mención en un diario privado o alguna carta, a un artículo de alguna revista que publica luego, a aparecer en un capítulo de algún libro. Por supuesto, esto a lo largo de muchos años, claro. Por ejemplo, su trato de la Reforma Protestante evoluciona de 5 páginas así de nada en Regalos Espirituales en 1858 a más de 100 páginas en la edición de 1884 del Gran Conflicto y casi 200 páginas en la edición de 1911. Vale la pena ilustrar esto con la manera en la que ella trata al reformador checo John Hus, porque su manuscrito original ha sobrevivido y tenemos el manuscrito. Hus no aparece en la historia que ella escribió en 1858. Le dedica 540 palabras en el Gran Conflicto en 1884 y 4.800 palabras en la edición de 1888. El historiador Donald McAdams hizo un trabajo donde mostró cómo Ellen White fue adaptando las fuentes que usó, a veces siguiendo el relato de algún historiador página tras página, dejando fuera mucho material y acortando mucho las cosas, pero usando el mismo orden de ideas y a veces las mismas palabras. Además, no encontró ningún hecho histórico en el texto del conflicto que no estuviera en el texto de los historiadores de su biblioteca. Incluyó incluso algunos errores históricos que estos historiadores habían cometido y que fueron corregidos posteriormente. Su asistente en este momento, Marian Davis, que la mencionamos antes, mejoró el inglés de Ellen, eliminó mucho material original sobre el significado espiritual de los hechos y añadió material de James Wiley, un historiador del protestantismo. Claro, para un texto cualquiera, usar historiadores como fuente es, por supuesto, lo más normal del mundo. Si yo me pongo a escribir un texto sobre la historia del cristianismo, voy a usar fuentes. Exacto. Pero en su caso, sobre todo en el Gran Conflicto, esto ha traído un problema muy gordo. Ha traído un gran conflicto por 2 razones. En primer lugar, en ningún momento menciona haber utilizado material de nadie. O sea, no hay una bibliografía al final del Gran Conflicto. Y los adventistas tuvieron, o bueno, la mayoría siguen teniendo la impresión de que ella cuenta lo que le describió Dios en visiones directamente. Citar extensamente a un autor sin mencionar que está citando a un autor es lo que se denomina comúnmente como plagio. Y hubo juicios por plagio respecto a sus libros,
Y la conclusión de los juicios es que la ley de propiedad intelectual no estaba a la altura en su momento, así que ella no había hecho nada ilegal en su momento. Ujú. O por lo menos esta es la defensa que suelen dar los adventistas y que da el White State. Ujú. Pero claro, obviamente eso no cambia el significado de su obra. Y es que el segundo problema gordo es que ella misma dice en repetidas ocasiones que está contando algo que Dios le ha enseñado en visiones. Ujú. Su hijo Willy decía a posteriori que en los primeros días de su obra a Ellen White le fue prometida sabiduría divina para elegir entre unos escritos y otros. Y muchos intentan salvar su estatus de profeta de esta manera y con este argumento dicen poder seguir considerando sus escritos como obras con cierta autoridad divina, porque tenía una inspiración divina para elegir a quién copiar. O sea, es una especie de intento de compaginar el pretender que ella tenía inspiración divina y la realidad de que sus libros, de forma muy evidente, se inspiran en otros. Exacto. Bueno, luego ya podemos hablar si esto fue legal o no. Eso es otro debate. Sí. Pero es una realidad. Exacto. Y bueno, una vez llegados a este punto, las cosas se difuminan mucho. De nuevo, es un asunto de fe al final. El préstamo llega incluso al punto de copiar casi íntegramente un párrafo de un autor de los años 1830 en el contenido de la descripción de una de sus visiones. Uh-huh. Y claro, eso pone un enorme interrogante sobre el tema visiones e inspiración. En realidad, a pesar de estas defensas de ahora de su actuación, ya en su día había una gran controversia respecto a las acusaciones de plagio. No es un fenómeno moderno de gente que critica el adventismo solamente. Y fue un tema muy polarizante hasta el punto en que llegó a ser demasiado, y Ellen White afirmó que Dios le había dicho que dejase de responder a sus críticos. Bueno, pues creas o no personalmente que Ellen White era un profeta inspirado por Dios, los hechos no pintan muy bien respecto a estas acusaciones específicas. En los tiempos más recientes, también alrededor de 1980, la iglesia uh-huh. adventista uh-huh. encargó un estudio de las fuentes usadas en el deseado. Este estudio duró 7 años y se ocupó de 15 de los 87 capítulos del libro El deseado de todas las gentes, buscando entre unos 500 libros que estaban en la biblioteca de Ellen White para ver coincidencias. La conclusión fue que el 31,4% del texto viene de fuentes externas uh-huh. y que el texto podría definirse más bien como una compilación muy editada con porciones escritas por Ellen White en cartas, artículos y manuscritos anteriores y en menor medida algunas anotaciones de su diario personal. Uh-huh. En 1888, Ellen escribió una introducción para El Gran Conflicto en su nueva edición, donde intenta clarificar algo de esta situación. Y es la afirmación más detallada que ella hace al respecto, así que la voy a leer entera, porque es justo, si hablamos de esto, citar sus propias palabras. Exacto. En algunos casos, cuando un historiador ha agrupado los eventos de tal manera que permite, en breve, una visión comprensiva del tema, o ha resumido los detalles de una manera conveniente, sus palabras han sido citadas. Pero excepto en unas pocas instancias, no se ha dado crédito de manera específica, ya que las palabras no se citan con el propósito de citar al autor como autoridad, sino porque sus escritos dan una presentación adecuada y convincente del tema. Al contar la experiencia y los puntos de vista de aquellos que llevaron adelante el trabajo de reforma en nuestro propio tiempo, de manera similar, se ha hecho uso ocasionalmente de alguna de sus obras publicadas. Esto es básicamente lo que decía Willy White antes. Sí. Y bueno, esto es lo que dice ella explícitamente al respecto en sus propias palabras. Uh-huh. Lo he traducido yo como buenamente he podido del inglés y probablemente si lo buscáis lo encontraréis con otras palabras, pero uh-huh. viene a decir lo mismo. Así que bueno, que cada uno juzgue. Yo no puedo dar una conclusión a esto de esto es así o esto es asá. Puede que intentemos una conclusión en el próximo capítulo. Tal vez, sí. Pero por hoy lo vamos a dejar. Sí, porque además llevamos ya aquí, mucho. Básicamente. Y vamos a dejarlo aquí y hablaremos
que eso también da mucho que hablar, sus libros prácticos. Vale. Pues nada. Y otros aspectos de su vida de los que hablaremos. Hasta la próxima, pues. Hasta luego.